Pero hemos visto cómo en los últimos tiempos el pragmatismo, es decir, esa filosofía de que si funciona está bien, se ha introducido en la iglesia y esto ha traído problemas y dificultades, divisiones. También vemos rebajado el mensaje del evangelio en las iglesias. Y es que un liderazgo sano y fuerte va a producir una iglesia sana y fuerte. Cuando nosotros como iglesia comenzamos a adoptar las modas, lo que las demás personas están haciendo, entonces estamos haciendo nuestra voluntad dentro de la iglesia. Y como pastores no estamos llamados a hacer nuestra voluntad, sino la voluntad de aquel que nos llamó. Entonces, en este capítulo 4, Pablo va a terminar con esta dinámica que ha venido desarrollando acerca de la división dentro de la iglesia. Pero antes de ir a Corintio, quiero que vayamos a Primera de Pedro, capítulo 5, solamente para dar un poquito de mayor contexto. Y recuerden, si tenemos las notas del sermón, y si alguien las quiere, levante su mano para que ustedes puedan tomar nota. Y el tema es la vida del ministro, ¿verdad? Y en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 1, del 1 al 4, dice, por tanto, dice, está hablando Pedro, a los ancianos entre ustedes exhorto yo, anciano como ellos y testigos de los padecimientos de Cristo y también participante de la gloria que ha de ser revelada, pastoreen el rebaño de Dios entre ustedes. Pedro está escribiendo una carta a estos ancianos, a estos líderes de la iglesia y les está diciendo, pastoreen el rebaño de Dios entre ustedes. Es decir, estos pastores estaban dentro de ellos en este grupo y deberían de pastorear, de vigilar, de alimentar, de cuidar, ¿verdad? Velando por él, no por obligación, sino voluntariamente como quiere Dios. No por la avaricia del dinero, sino con un deseo sincero. Tampoco como teniendo señorío sobre los que le han sido confiados, sino demostrando ser ejemplos del rebaño. La estructura que Dios ha diseñado para la iglesia es que haya un grupo de personas llamados ancianos o pastores que deben de pastorear a las ovejas de tal forma que ellos puedan ir creciendo en el conocimiento de Dios y siendo transformados por el mensaje del evangelio, pero estos pastores deben de ser ejemplo para las ovejas. Una de las ideas muy populares en nuestros tiempos son estas iglesias que tienen campus, ¿verdad? Y entonces la gente va, se sienta a un lugar y miran al pastor predicar por una pantalla y a eso le llaman iglesia. El problema es de que ahí no hay un contacto con la oveja. El problema es de que cuando nosotros vamos a la palabra, nos damos cuenta de que la instrucción de Dios es que los ancianos que estaban entre ellos moldearan el evangelio no únicamente a través del mensaje, sino a través de su propia vida. Y cuando nosotros miramos pues una televisión, no puedes tener una relación con dicha persona. Dice versículo 4, cuando aparezca el príncipe de los pastores, ustedes recibirán la corona inmarcesible de gloria. De hecho, creo que este pasaje lo hemos leído en otras ocasiones, pero bueno, hace eco. Hechos 20:28 dice, tengan cuidado de sí mismos y de toda la congregación. Y otra vez está esta misma frase, en medio de la cual el Espíritu Santo les ha hecho obispos, es decir, los ancianos estaban en medio de ellos, ¿ok? Para pastorear la iglesia de Dios. No es la iglesia de una persona, es la iglesia de Dios. ¿Por qué? Porque Él la compró con su sangre, con su propia sangre. De hecho, Pablo, en su segunda carta a Timoteo, en el capítulo 2, versículo 2, dice así, bueno, desde el versículo 1, dice, Timoteo, mi querido hijo, sé fuerte por medio de la gracia que Dios te da en Cristo Jesús.
Me has oído enseñar verdades que han sido confirmadas por muchos testigos confiables. Y fíjate la siguiente parte. Ahora enseña estas verdades a otras personas dignas de confianza que estén capacitadas para transmitirlos a otras. Entonces nos damos cuenta que el diseño de Dios para la iglesia es que hay un grupo de personas que compartan las verdades y que esto se vaya replicando. ¿Ok? Entonces, habíamos estado diciendo cómo la iglesia de Corinto se estaba dividiendo en diferentes facciones, diferentes grupos. Unos decían yo soy de Apolos, otros yo soy de Cefas, otros soy de Apolos, de Pablo. Y el día de hoy vamos a ver tanto la identidad del ministro como los requerimientos o los requisitos del ministro. Ahora, esto es importante porque aunque vamos a estar hablando de la vida de Pablo, son características que todo creyente debe de tener y desarrollar. Entonces vamos a comenzar en el versículo 1 y 2. Dice que todo hombre, en el primera carta, pues ya sabemos, ¿verdad? Primera carta de los Corintios, capítulo 4, versículo 1. Ahí estamos, ¿verdad? Todos estamos ahí. Todos trajimos nuestra Biblia, ¿verdad? A ver, ¿sí? Estoy viendo Biblias físicas. Muy bien. Entre más viejita se vea mejor. La Biblia, ¿verdad? Es mejor porque significa que la están usando. La Biblia. Entonces, versículo 1 dice que todo hombre nos considere de esta manera como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. La primera identidad que Pablo da acerca de la vida de un ministro es que debe de ser un servidor. Ahora, cuando nosotros miramos la palabra servidor, no entendemos todo el significado de esta palabra. Esta palabra en griego, que hemos dicho que el Nuevo Testamento se escribió en griego, es la palabra uperetes, que literalmente significa los remeros de abajo. No sé cuántos de ustedes han visto películas donde van estos barcos gigantes y abajo van unas personas remando, ¿verdad? ¿Sí han visto ese tipo de películas? Bueno, esta palabra servidor eran esos servidores que eran los que estaban hasta abajo, que eran los que eran despreciados, de baja condición. Ahora, Pablo está diciendo con esto que la identidad de un ministro es la de un servidor. Cuando estaban en estos remeros trabajando, no había niveles entre ellos. Todos eran iguales, todos eran los de mero abajo. Entonces, un ministro está llamado a servir a los hombres en nombre de Cristo y no va a poder servir a menos que sirva bien a Dios a las demás personas. Entonces, la primera identidad de un ministro de Dios es que es un servidor. Por eso es que es tan chocante cuando vemos en nuestros tiempos los ahora autodenominados apóstoles, ¿verdad? Que tú les ves todo menos ese deseo de servir a la iglesia. Lo decíamos la semana pasada, los ancianos, los pastores, los ministros están para servir. Están para servir a la iglesia. De hecho, Pablo en Hechos, no lo busquen, yo se los voy a decir. En Hechos 20:19 dice, sirviendo al Señor con toda humildad. Y en el capítulo 3, que lo leíamos hace 2 o 3 semanas, dice, ¿qué es pues Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales ustedes han creído. Y según esto según concedió el Señor. Y luego en el versículo 7 dice, así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Entonces, la primera identidad de un ministro de Dios es un servidor. Ahora, esto es importante porque cada uno de nosotros, como hermanos en la fe, necesitamos vernos así. Cuando no nos vemos como servidores, nos vamos a ver del otro lado, como que venimos a que nos sirvan. Y venimos a ver, es como si llegamos a un buffet, ¿verdad? Y decimos, a ver, ¿qué me prepararon? ¿Qué me hicieron? Y aquí todos debemos de tener la actitud de servidores.
Entender y recordar que la obra de Cristo nos permitió pasar de muerte a vida espiritual y que ahora somos servidores de Cristo. Y si adoptamos esa actitud, no únicamente el día domingo, sino durante toda la semana, vamos a poder recordar siempre cuál es nuestra identidad. Porque luego por eso nos sentimos ofendidos cuando Dios no contesta una oración. Se nos olvida que somos sus servidores. Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 4 al 10. Dice, en todo lo que hacemos, demostramos que somos verdaderos ministros de Dios. Con paciencia soportamos dificultades, privaciones, calamidades de toda índole. Fuimos golpeados, encarcelados, enfrentamos turbas enfurecidas, trabajamos hasta quedar exhaustos, aguantamos noches sin dormir y pasamos hambres. Esta es la vida de un ministro. Esta es la vida de un cristiano. Pablo está describiendo cómo era su ministerio. Cuando miramos esto, como que hasta pena da quejarse, ¿verdad? Por los problemas que a veces nosotros enfrentamos. Dice, demostramos lo que somos por nuestra pureza, nuestro entendimiento, paciencia, bondad, por el Espíritu Santo que está dentro de nosotros y por nuestro amor sincero. Es decir, esta paciencia, este entendimiento, esta bondad no es obra del ser humano, sino que es obra del Espíritu Santo que habitaba en la vida de Pablo. Dice, con fidelidad predicamos la verdad. El poder de Dios actúa en nosotros. Usamos las armas de la justicia con la mano derecha para atacar y con la izquierda para defender. Servimos a Dios, ya sea que la gente nos honre o nos desprecie, sea que nos calumnien o nos elogien. Somos sinceros, pero nos llaman impostores. Nos ignoran aun cuando somos bien conocidos. Es decir, había gente que decía, ni conozco a Pablo para no tener problemas. Versículo 10, hay dolor en nuestro corazón, pero siempre tenemos alegría. Somos pobres, pero damos riquezas espirituales a otros. No poseemos nada y sin embargo lo tenemos todo. Entonces, Pablo está diciendo, nosotros somos servidores, somos los de abajo. Y debido a que somos los de abajo es que hemos experimentado tanta oposición. Pero también dice ahí, ¿verdad?, que somos administradores de los misterios de Dios. Y esta palabra administrador es una palabra que es oikonomos y significa literalmente mayordomos de los bienes de una familia. Una persona que tenía el completo control de la casa familiar. El mayordomo supervisa la propiedad, los campos, los viñedos, las finanzas, los alimentos y a los otros siervos en nombre del dueño, pero no es dueño de nada. Un ministro, además de ser un servidor, es un administrador, pero no es el dueño. Cada uno de nosotros administramos el evangelio. Cada uno de nosotros debemos de vivir el evangelio, pero también presentar el evangelio a las demás personas que nos rodean. El problema es que muchas veces se nos olvida que somos mayordomos y queremos ponerle nuestros propios ingredientes. Queremos hacerlo más agradable para la gente, para que acepte al Señor. Queremos hacerle adaptaciones. Queremos cortarles pedazos que puedan ofender a la gente. Pero eso no es lo que hace un buen administrador. Un buen administrador solamente debe de cuidar lo que le ha sido entregado. Colosenses capítulo 1, versículo 25. Fíjate cómo le dice Pablo a esta iglesia en este mismo sentido. Dice, Dios
me ha dado la responsabilidad de servir a su iglesia mediante la proclamación de todo su mensaje a ustedes. Este mensaje, dice, se mantuvo secreto durante años y generaciones, pero ahora se dio a conocer al pueblo de Dios. ¿Cuál es ese mensaje? Pues él quería que su pueblo supiera las riquezas y la gloria de Cristo que son para ustedes, los gentiles. Y el secreto es, Cristo vive en ustedes. Eso les da la seguridad de que participarán de su gloria. Entonces, por un lado, Pablo habla de la identidad del ministro como servidor y por el otro lado habla de la identidad del ministro como un administrador, como alguien que cuida los recursos. Ahora vamos a ver el requisito para ser un buen servidor y un buen administrador. Dice, ahora bien, lo que se requiere, estoy en el versículo 2 de 1 Corintios capítulo 4. Acuérdense que eso es lo que vamos a estar estudiando esta mañana. De ahí pongo una marquita y nos movemos para todos lados, pero ahí dejen su marquita. Lo que se requiere, además de los administradores, es que cada uno sea hallado fiel. Parece una palabra sencilla de entender, pero es alguien que es digno de confianza. Se le ha confiado el mensaje más importante. Se le ha confiado llevar la palabra de salvación a aquellas personas que se encuentran perdidas. Y esa fidelidad está condicionada única y directamente a Dios. Más que antes, el ministro está siendo presionado para adaptar el mensaje a nuestros tiempos. Por eso es que en el versículo 3 dice, yo en muy poco tengo el ser juzgado por ustedes o por un tribunal humano, ni aun yo me juzgo a mí mismo. Pablo estaba diciendo, la evaluación de otros no pesa tanto como la evaluación de Dios mismo. Como les decía ahorita, ¿verdad? Vivimos tiempos en los cuales mucha gente quiere que el mensaje se adapte a su comodidad, a lo que quieren escuchar. Por eso escuchamos tantos mensajes de promesas, de bendición, como Carlos ahorita decía, ¿verdad? Del mensaje de la prosperidad. Miramos iglesias, ¿verdad? Que en sus eventos ponen que te van a regalar una bicicleta, un Xbox, una computadora, un iPad, va a haber hot dogs. Y en letras chiquitas dice el mensaje del evangelio. Y la iglesia no está para regalar Xbox ni bicicletas. La iglesia está para predicar el evangelio. Entonces por eso es que Pablo dice, ok, nosotros hemos sido llamados a ser servidores y administradores, pero ¿qué se necesita para que un administrador sea aceptable delante de Dios? No son sus calificaciones únicamente, es la fidelidad al mensaje. Por eso es que él dice, miren, la evaluación de otros para mí no tiene tanto peso. Y eso es algo que aplica a nosotros, porque muchas veces por llevar la fiesta en paz con los familiares, con los compañeros del trabajo, no hablamos del evangelio. No queremos decir algo, ¿verdad? Que vaya a ofender al compañero de trabajo que está viviendo en pecado. Y no nos damos cuenta que espiritualmente se está muriendo una persona. O sea, yo no puedo imaginar que vemos un accidente, ¿verdad? Atropellan a alguien y vemos que se está desangrando y decimos, ¿querrá que lo ayude? Bueno, eso es muy gráfico, es muy obvio. Pero cuando hablamos espiritualmente, se nos olvida que hay gente a nuestro alrededor que se está muriendo espiritualmente. Entonces Pablo por eso es que dice, miren, la evaluación de otras personas no es tan importante como la evaluación de Dios. Y aún dice, ¿verdad? Ni aún yo mismo me evalúo. Y eso es importante porque muchas veces nos sentimos súper bien, ¿verdad? Y pensamos que lo estamos haciendo genial. Y no todo el tiempo es así.
No todo el tiempo lo que las demás personas o lo que nosotros lleguemos a considerar es cierto. Por eso es que Pablo en el versículo 5 menciona, ahí mismo, que el único juicio que es importante es el de Dios mismo. Y creo que lo mirábamos la semana pasada. Dice, así que no juzgan a nadie antes de tiempo, es decir, antes de que el Señor vuelva. Él sacará a la luz nuestros secretos más oscuros y revelará nuestras intenciones más íntimas. Entonces Dios dará a cada uno el reconocimiento que le corresponda. Entonces, hemos visto hasta este momento la identidad del ministro como un servidor, como un administrador. Y hemos visto también la importancia de que cada uno de los ministros, cada uno de nosotros pueda ser fiel al mensaje, fiel a Dios. Que no hagamos las cosas por quedar bien con la gente, ¿verdad? No se vayan a incomodar, no se vayan a molestar. Y no estoy hablando de querer ser groseros o rudos o descortés, sino que estamos hablando de que realmente el que nos va a evaluar un día va a ser Dios. Y nuestras opiniones y las personas y las opiniones de las personas a nuestro alrededor no van a tener un peso. Ahora, una segunda característica, un segundo requisito de un servidor y administrador de Dios lo vamos a encontrar a partir del versículo 6 en adelante. Porque Pablo va a empezar a comparar su actitud con la actitud de los corintios. A partir del versículo 6, leo, esto, hermanos, lo he aplicado en un sentido figurado a mí mismo, y Apolos por amor de ustedes, para que nosotros aprendan a no sobrepasar lo que está escrito, para que ninguno de ustedes se vuelva arrogante, otras versiones dice se envanezcan, a favor de uno contra el otro. ¿De qué está hablando Pablo aquí? Bueno, Pablo ha dicho que los ministros son como un agricultor. ¿Se acuerdan que mirábamos ese ejemplo que Pablo dio en el capítulo 3 donde dice, miren, uno regó, ¿verdad? Y después habla de que el ministro es como un constructor. Y al principio de este capítulo 4 dice que son siervos y mayordomos. Entonces Pablo está queriendo decir, los siervos son fieles, son humildes, pero no son orgullosos. Los mayordomos son confiables y sumisos, pero no son arrogantes. Entonces, ¿cómo es posible que esta iglesia que tenía estos líderes dándoles el ejemplo de humildad, de fidelidad, estaban peleándose entre ellos? Estaban divididos, eran orgullosos, pensaban que eran superiores. Y luego dice, porque ¿quién te distingue? ¿Qué tienes que no recibiste? Y esto hace un eco directamente al orgullo de estos corintios, porque les está diciendo, ¿por qué te enorgulleces, Corintio? ¿Qué es lo que tú tienes? ¿Por qué te glorías? Como si lo que tú tienes no te lo hubiera dado Dios. Y es que cuando nosotros entendemos que el trabajo, la educación, la iglesia, la familia, los dones, talentos que tenemos provienen de Dios, no hay un lugar para el orgullo. Un ministro de Dios no puede ser arrogante o no debe de ser arrogante. Por el contrario, una segunda virtud o un segundo requisito de un ministro de Dios es la humildad. Acuérdense que hemos visto que la humildad es considerar a las demás personas como más importantes. Y luego dice en el versículo 8, ya están saciados, ya se han hecho ricos, ya han llegado a reinar sin necesidad de nosotros. Ojalá, dice, hubieran llegado a reinar para que nosotros reináramos con ustedes. Entonces Pablo, una vez más, dice, ¿ustedes creen que ya la lograron? ¿Ustedes creen que ya terminaron? Y si fuera así, dice Pablo, nosotros estuviéramos reinando con ustedes. Pero era todo lo contrario. Ellos no se daban cuenta que de alguna forma se parecían a la iglesia que está en Apocalipsis capítulo 3, versículo 17. Dices,
Tú dices, soy rico, tengo todo lo que quiero, no necesito nada. Y no te das cuenta que eres un infeliz y miserable, eres pobre y ciego y estás desnudo. Entonces, los corintios, ellos decían, no, nosotros ya llegamos. Ya tenemos todo, tenemos todos los dones, tenemos todos los talentos. Y entonces empezaban a hacer a un lado las verdaderas enseñanzas que Pablo les había transmitido. En el versículo 9 dice, porque pienso que Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles en último lugar, como a sentenciados a muerte. Hemos llegado a ser un espectáculo para el mundo, tanto para los ángeles como para los hombres. Nosotros somos necios por amor de Cristo, pero ustedes prudentes en Cristo. En cada una de estas está Pablo comparando su actitud con la actitud orgullosa que tenían los corintios. Nosotros somos débiles, pero ustedes son fuertes. Ustedes son distinguidos, pero nosotros sin honra. ¿Se acuerdan? Bueno, lo vamos a ver más adelante, pero vamos a ver cómo unos decían, no sabemos si podemos participar de ciertos alimentos. ¿Se acuerdan de esa? Bueno, lo vamos a ver más adelante, pero ahí a ellos les faltaba humildad. Les faltaba morir a lo que yo quiero. Y decir, mira, no lo voy a hacer por el amor a las demás personas, por amor a mi hermano. Y muchas veces en nuestros días hacemos cosas para satisfacernos, pero no nos damos cuenta que nuestras decisiones afectan a los hermanos en la fe. Versículo 11 dice, hasta el momento presente pasamos hambre, sed, andamos mal vestidos, somos maltratados y no tenemos dónde vivir. Imagínate Pablo con este tipo de experiencias y luego le llega el reporte de que los corintios en la cena del Señor se emborrachan y se pelean. Y él dice, oye, yo acá estoy padeciendo hambre y ustedes se están peleando el día del Señor. Nos agotamos trabajando con nuestras propias manos, cuando nos ultrajan bendecimos, cuando somos perseguidos los soportamos, cuando hablan mal de nosotros tratamos de reconciliar. Hemos llegado a ser hasta ahora la basura del mundo. Entonces aquí nos damos cuenta cómo una virtud importante para un servidor y un administrador de Cristo es la humildad. Es recordar el lugar que le corresponde delante de Dios. De hecho, en la segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 23, Pablo sigue abordando este tema porque los corintios batallaban de veras con su orgullo. Aún los dones que Dios les había dado lo mal usaban. Y dice en el versículo 23, dice, son siervos de Cristo. Sé que suenan como un loco, dice, pero yo lo he servido mucho más. ¿Por qué? Porque los corintios le habían dado la bienvenida a los falsos maestros. Dice, he trabajado con más esfuerzo, me han encarcelado más seguido, fui azotado innumerables veces, me enfrenté a muerte repetidas ocasiones. 5 ocasiones distintas, dice, los líderes judíos me dieron 39 azotes y hemos dicho que no le podían dar más si no se los hubieran dado. 3 veces me azetaron con varas, una vez fui apedreado, 3 veces sufrí naufragios, una vez pasé toda la noche y el día siguiente a la deriva en el mar. He estado en muchos viajes muy largos, enfrenté peligros de ríos y de ladrones, peligros por parte de mi propio pueblo, los judíos y también de los gentiles. Enfrenté peligros en ciudades, en desiertos, en mares, peligros de hombres que afirmaban ser creyentes pero que no lo son. Todas estas experiencias que Pablo había tenido le habían ayudado a mantenerse humilde. Pero toda esta lista de situaciones que él había enfrentado debe de ayudarnos a nosotros a darnos cuenta que con mucha frecuencia, por cuestiones más pequeñas, dejamos de hacer lo que nos corresponde hacer. A veces situaciones bien pequeñas y ya por eso, ¿qué decimos? No pude leer la Biblia. Y dices tú, oye, mira Pablo,
en peligro, lo andaban matando unos, otros en naufragios, pasó muertes, y nosotros en la comodidad de nuestro tiempo decimos, no tengo tiempo, ya tengo tantas cosas que hacer. Muchas veces, iglesia, y se los quiero decir con todo cariño, es falta de humildad. Los problemas que tenemos es falta de humildad, porque queremos hacer nuestra voluntad y queremos que Dios se añada a nuestros planes. O sea, queremos hacer lo que queremos hacer y decir, Señor, ayúdame, ¿verdad? Porque ya voy. Y eso no debe de funcionar así. Recordemos que el mensaje del Evangelio no únicamente se proclama, no únicamente se predica, se vive. Y cuando nosotros vivimos el Evangelio, vamos a vivir una vida humilde y vamos a poder reflejar la gloria de Cristo. Entonces Pablo está diciendo con esto, a pesar de todas esas experiencias, se trataba de Cristo. Y por eso era tan chocante para él que los corintios estuvieran peleando. Por eso para él era tan chocante que se creían tan importantes. Dice, he trabajado con esfuerzo y en largas horas, soporté muchas noches sin dormir, muchas noches. He tenido hambre y sed. A menudo me he quedado sin nada que comer, he temblado de frío, sin ropa suficiente para mantenerme abrigado. Y luego dice, como si fuera, bueno, eso lo estoy poniendo yo. Además de todo eso, dice, a diario llevo la carga de mi preocupación por todas las iglesias. Y déjame te hago una pregunta, pero no me contestes porque no quiero exhibir a nadie. ¿Tú llevas la carga de esta iglesia? O sea, ¿te das cuenta que cuando salimos de estas cuatro paredes seguimos siendo iglesia? Te das la oportunidad de platicar con alguien y decir, oye, me quedé preocupado por lo que me dijo esta persona. Voy a estar orando por esta situación. O tú, espero que no sea el caso, ¿verdad? Pero bueno, tú vienes, te sientas, escuchas, vámonos a seguir la vida. Porque estamos viviendo un tiempo tan tecnológico, ¿verdad? Que muchas veces le prestamos más atención a las redes, a lo que está pasando en el otro lado del mundo. Fíjate que estaba mirando, hay una tribu, la cual era muy unida y ellos no tenían acceso al internet. Y entonces todas las labores las desarrollaban en comunidad. Todos estaban involucrados en todo porque pues tienen que trabajar, si no, no comen. A una persona bien intencionada se le ocurrió llevar este internet que ahora venden en las tiendas, que es por satélite, para ayudarles, ¿no? Porque pues obviamente al no tener tecnología estaban viviendo muy rezagados. Bueno, llevaron las antenas, llevaron algunos dispositivos, o sea, celulares, y se fueron. Cuando regresaron en 3 meses, empezaron a notar que las cosechas ya no producían lo de antes. Los animales tampoco estaban produciendo. Pero lo más preocupante es que ya nos estaban llevando tan bien entre ellos por los celulares. Cada quien comenzó, ¿verdad?, a perder el tiempo en ellos y a descuidar sus relaciones con las demás personas. Al pasar el año volvieron a regresar y los líderes de esa tribu dijeron, llévense estos aparatos de aquí porque los jóvenes no quieren trabajar. Las niñas ya no hacen la labor que antes hacían porque nos desconectamos de la gente que nos rodea. Entonces, algo que nos debe de mantener humilde es llevar la carga de las demás personas. Y lo hemos dicho en otras ocasiones, llamarnos, buscarnos, hey, ¿qué onda? ¿Cómo estás? ¿Cómo sigues? La iglesia no la hacemos aquí. Hoy nos reunimos como iglesia. Les voy a dar un ejemplo. Hay personas que el día de hoy no están. ¿Por qué no están? Bueno, pues hay que llamarles y preguntarles.
pero no asumamos que esa es únicamente mi obligación o mi responsabilidad. Dice versículo 29, ¿quién está débil sin que yo sienta esa misma debilidad? ¿Quién se ha dejado llevar por el mal camino y sin que yo no arda de enojo? Si debo jactarme, dice, preferiría jactarme de las cosas que muestran lo débil que soy. Entonces, hasta este punto, Pablo ha dicho que la vida del ministro debe ser una vida de servicio, es un servidor, es un administrador, y que debe de ser fiel y que debe de ser humilde. Pero en el versículo 14 habla de otra parte que es muy importante. Dice, no les escribo esto para avergonzarlos, sino para amonestarlos como a hijos amados. Porque aunque ustedes tengan innumerables maestros en Cristo, dice, sin embargo, no tienen muchos padres. Pues en Cristo Jesús yo los engendré por medio del Evangelio. Y aquí vamos a hablar de lo importante que es que el ministro tenga ese sentido de paternidad. Desafortunadamente, ¿verdad? Cuando escuchamos paternidad a veces tenemos malas experiencias o malos ejemplos. Pero esta paternidad nos va a llevar a desarrollar algunas responsabilidades, porque dice en el versículo 14, no escribo para avergonzarlos, sino para amonestarlos. Este sentido de paternidad o un verdadero padre debe de amonestar. Y ahí es donde comienza la batalla, porque no nos gusta que nos corrijan. Pablo dice, yo les estoy escribiendo esto, yo no los quiero avergonzar, yo les quiero amonestar. Y esta palabra es exhortar para producir un cambio. Pablo les estaba escribiendo para exhortarles a que pudieran cambiar algunas de esas actitudes que ellos tenían. También habla en el versículo 14, pero en la segunda parte dice, como a hijos míos amados. Y aquí vamos a hablar del amor que debemos de tener los unos por los otros. No es cualquier relación la que nosotros tenemos en Cristo. Por eso es que entre nosotros muchas veces hay una relación más cercana que con la gente de nuestra propia sangre. Entonces Pablo dice, hey, yo no les estoy escribiendo para avergonzarlos, sino porque los quiero amonestar. Y los quiero amonestar, ¿saben por qué? Porque los amo. Los que tenemos la bendición de tener hijos y que nuestros hijos son traviesos, sabemos que los corregimos no para avergonzarlos, no para acabarles la vida ni la existencia, sino porque vemos el peligro. Se van a caer. ¿Qué les decimos? Te vas a caer, aguas con eso, no estés jugando con eso, y empieza el llanto, ¿verdad? En un momento dado. ¿Por qué? Porque ya pasó lo que nosotros sabíamos que iba a pasar. Un ministro de Cristo debe de tener ese amor suficiente para amonestar a las ovejas. El amor suficiente para ponerse entre el pecado y la vida de esta persona. No lo hacemos por molestar. No lo hacemos porque queremos controlarlos, lo hacemos porque vemos el peligro, ¿verdad?, de quedarnos en nuestra área de confort, el peligro de quedarnos sentados bien a gusto, sin crecer, sin madurar, sin esforzarnos, sin servir. Bueno, hablando del servicio en la iglesia, ¿va? Dice el versículo 16, dice, por tanto, dice, ruego que me imiten. Y por esto mismo he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual les recordará mi proceder en Cristo. Imagínate la responsabilidad de lo que Pablo está diciendo. Pablo está diciendo
yo les estoy dando un ejemplo a seguir. Y nosotros necesitamos ser un ejemplo para las personas que nos rodean. No es únicamente amonestar, no es únicamente amar, sino es ser un ejemplo. Si tú estás casado, tú debes de ser el ejemplo para tu esposa, para tus hijos. Si tú no estás casado, prepárate para que seas un ejemplo para ella, pero también recuerda que eres un ejemplo para la gente que no conoce a Cristo. Debemos de ser un molde a seguir. Entonces Pablo estaba diciendo, imítenme. Es más, les voy a enviar a Timoteo para que Timoteo les recuerde cuál fue mi conducta. ¿Quién mejor que Timoteo, que estuvo tanto tiempo con Pablo? Pero un padre no únicamente ama, amonesta, es un ejemplo, sino que también enseña. Dice, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Es importante que cada uno de nosotros aprenda a leer la Biblia, a estudiar la Biblia, pero a enseñarla. Lo óptimo, ¿verdad?, es un estudio bíblico, pero muchas veces mientras vamos por ahí, encontramos a alguien, podemos hablarles de los principios bíblicos. Ahorita en un tiempo tan confuso como el que estamos viviendo, la gente está buscando respuestas para sus vidas. Y entonces es cuando tú y yo podemos sacar la Biblia, sin sacarla físicamente, si no la tienes, y decir, mira, por eso es que la Biblia dice esto. Por eso es que es tan importante tener una relación con Dios. Oye, mira que mi hija, que mi hijo, mira cómo están. Mira, por eso es que yo hago esto, ¿verdad? Yo leo la palabra y ya tú le puedes hablar del evangelio. Y cada uno de nosotros, volvemos a lo mismo, tenemos un lugar de influencia, tenemos un trabajo, tenemos unos vecinos, tenemos unos familiares. Y ahí es donde debemos de llevar a cabo la enseñanza de la palabra. Ahorita estaba mirando a Ana Paula, híjole, bien grande ya, la bebita ya grande. Ya no come lo que comía antes. Y esto lo hemos dicho en otras ocasiones. Espiritualmente, no podemos andar con biberones. O sea, espiritualmente, no todo el tiempo vamos a andar así. Nos vamos a ver mal, iglesia. Necesitamos crecer, necesitamos madurar, necesitamos aprender la palabra, necesitamos exponernos a ella, necesitamos ser maestros de la palabra. Pero tú no puedes enseñar algo que tú no conoces. Por eso es que debes de hacerlo. Debes de dedicarle tiempo. Y entonces volvemos a lo mismo del principio, donde Pablo dice que nosotros somos servidores y que un servidor es fiel. Pablo le dice a Timoteo, ¿verdad? Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja, que traza, que usa bien la palabra. Entonces, debemos de aprender a enseñar. Por último, un verdadero padre va a disciplinar. Dice, mas algunos, dice, están envanecidos como si yo nunca hubiese de ir a vosotros, pero iré pronto a vosotros, dice. Si el Señor quiere y conoce no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Pablo dice, yo voy a ir y no únicamente voy a escuchar lo que estas personas están diciendo, sino sus vidas. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Y luego lanza una advertencia. Dice, ¿qué quieren?
iré a ustedes con vara o con amor y espíritu de mansedumbre. Entonces un verdadero padre también va a disciplinar. Y eso es parte de la vida del ministro. Entonces, iglesia, quiero que esta mañana podamos cada uno de nosotros recordar esto. Como ministros hemos sido llamados a ser servidores, administradores de Cristo y a tener este sentido de paternidad. Y se requiere que sean fieles, se requiere que seamos humildes y se requiere que podamos desarrollar cada una de estas virtudes. Enseñar, disciplinar, cómo vamos a instruir a nuestros hijos. Ya ven cómo están las cosas ahorita, ¿verdad? Cada vez están las cosas peor. Entonces necesitamos tener esa actitud. Entonces la vida del ministro es esta, lo que la Escritura dice. Espero que cada uno de nosotros pueda quedarse con ello. Y recordar, la iglesia la hacemos todos. Necesitamos orar, ¿verdad?, por el liderazgo de la iglesia, para que podamos nosotros ser el ejemplo que ustedes necesitan, que podamos enseñarles la palabra de Dios, que podamos disciplinarles, que podamos amarles como ustedes necesitan. Y que de esa manera ustedes aprendan y podamos seguir creciendo juntos. Les exhorto de todo corazón a que podamos reflexionar acerca de esto y que no sea un mensaje únicamente más y que bueno, pues está bien, ¿verdad? Sino buscar desarrollar estas virtudes, buscar decir, ¿sabes qué? Me veo como un servidor de Cristo o yo me veo por mi profesión, ¿verdad? Yo soy lo que es mi profesión. Yo soy el título que tengo. Y no te ves como un servidor y no te ves como un administrador de Cristo, de los misterios, de la palabra. Y ahí necesitamos hacer los cambios y los ajustes. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana por la oportunidad que nos das de estar aquí. Señor, gracias porque tu palabra es lumbrera para nuestro camino, Señor. Gracias porque a través de ella podemos conocerte, conocer tu voluntad, tu carácter, y a través de ella, Señor, tú nos transformas y nos cambias. Te pedimos que cada uno de nosotros pueda reflexionar acerca de lo que hemos estudiado en esta mañana y que podamos darnos cuenta, Señor, que muchas veces se nos olvida que somos servidores y tenemos la actitud de querer que nos atiendan, que nos sirvan, que nos mimen. Y es tiempo, Padre, que cada uno de nosotros pueda crecer y madurar en las diferentes áreas. Te pedimos por esta iglesia, Señor, para que tú nos ayudes, nos capacites a cumplir con la misión que tienes para nosotros. En el nombre de Jesús, amén.